Sí, ok. A ver, vamos dándole un poquito entonces de espacio a esto. Eh, yo sé que algunos trabajamos en medios de comunicación o de los vicariatos, otros no, pero todos hemos escuchado alguna vez o hemos visto noticias dentro de un medio, sea este radial, de televisión o hemos leído en el periódico. Dentro de una noticia en general, podemos darnos cuenta que hay una estructura de una noticia en general donde que sea que esté vista. Sea esta de lo que sea en texto, lo primordial cuando es en texto es la redacción, lo que nosotros estamos buscando el día de hoy. Cuando en cambio es digamos que en fotografía o en video, lo que importa es la imagen, ya no importa tanto lo que es el texto de lo que se ve o que, lo que se escribe, pues, para que pueda llevarlo eso. Pero lo bonito de la radio es que se mezclan las dos cosas, porque nosotros a través de la voz, a través de la palabra, tenemos que crear una imagen en el oído de la persona que nos está escuchando. Entonces nosotros para poder hacer eso tenemos que redactar bien. Al principio, redactar de manera, digamos, escrita, porque después ya las capacidades de cada uno se van modificando. Y una de las capacidades que después podemos tener con el tiempo y con la experiencia es el redactar en nuestra mente. En nuestra mente ya se pone más o menos cómo es una estructura de una noticia. Por aquí voy a compartirles algo que yo encontré que tenían por aquí. Que bueno, no necesariamente creando todo un PowerPoint o algo, sino utilizando lo que encuentro en Internet. Y por ejemplo, lo que yo les digo aquí, la radio, la noticia en sí, es un género periodístico y es el por excelencia. Aunque nosotros digamos que la radio o los podcasts, tal vez estamos utilizando ahora con un poco más de música, estamos utilizando con un poco más de otros géneros periodísticos, la noticia, sea lo que sea, nos mueve. Y a nosotros, como Ecos de la Amazonía, nos mueve igual a estas capacitaciones. Y es lo que buscamos siempre mejorar como REPAM. Entonces, dentro de nuestras noticias, eh, hay tres cosas que tienen que basarse toda noticia, sea esta por video, por imagen, por texto y más aún todavía por lo que es la radio, que se tiene que manejar por la sencillez, la reiteración y la consecuencia. La sencillez, mucho más aún en la radio, porque si nosotros trabajamos con video o con fotografía, muchos hemos escuchado esto que dice que una imagen vale más que mil palabras. Entonces ya te puede generar algo. Pero en radio nosotros lo que tenemos que hacer es generar eso en la gente, esa imagen. Entonces, la cosa es que nosotros tenemos que hablar con una sencillez tal que la gente nos pueda escuchar. Y la sencillez no es cuestión de llegar a la vulgaridad, sino es cuestión de que la gente pueda entendernos desde una manera y desde el punto de vista de lo que nosotros queremos informar. Si es, por ejemplo, que nosotros vamos a hacer una noticia que es para el campo, nosotros tenemos que llegar a esa sencillez de la gente del campo. En este caso, para nosotros, para Ecos de la Amazonía, lo que tenemos que llegar es a una sencillez de vocabulario que los demás puedan entender y ver hacia dónde se enfoca mi noticia. A veces, por ejemplo, cuando son temas específicos, digamos, de iglesia, nosotros recurrimos a palabras que son muy de iglesia. Entonces, a veces personas que no están metidas dentro de la iglesia, del clero, no nos van a entender. Que es bueno que nosotros hablemos, sí, de algunas palabras específicamente, sí, pero tenemos que tratar que otra persona que no sea muy mucho de iglesia, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que sí tenemos que nosotros meternos en la cabeza es que, por ejemplo, no debemos hablar solo repam, 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 porque son abreviaturas. Entonces, habrá mucha gente, nosotros si lo conocemos, sabemos que es la red eclesial panamazónica, pero hay gente que no la conoce. Entonces, de esa sencillez es de la que se habla. No se tiene que buscar cosas muy rebuscadas. En nuestro sentido, digamos que no es tanto, porque nuestras noticias no hay mucha palabra técnica, sino son cosas del diario, del vivir de la gente. Entonces, primero la sencillez del vocabulario, luego también la sencillez de la estructura gramatical y sintáctica, que ahí es de lo que hablamos, de que no hay que suprimir algunas cosas, las oraciones demasiado largas, evitar expresiones o frases que afectan la claridad, y buscar la manera de cómo llevarlo.
Y la sencillez temática, pues a partir de esa base, ¿no? De esa relación de la información que el cliente, en este caso el oyente, va a mantener. Entonces, la sencillez es algo importante dentro de esto porque nosotros tenemos que hablar con un vocabulario que todos nos entiendan. A partir de eso, y la sencillez del vocabulario no depende de lo que yo hable, sino depende desde lo que yo ya empecé a escribir para poder partir de ahí mi noticia. Luego vamos a ver en la parte casi final ya de cómo se dividen las noticias y creo que al final sí podríamos tomar o proponer algo dentro de Ecos de la Amazonía en el sentido de que debamos decir cómo van a ser nuestras notas. Si nuestras notas van a ser estrictas, nuestras notas van a ser tipo leídas o nuestras notas van a tener un audio que lo acompañe. Eso creo que ya tendremos que definir si es que no estaba definido antes. Otra de las cosas que también se debe tomar muy en cuenta es la reiteración. Y es que la reiteración, al redactar una noticia, debe pensar que el oyente tiende a perder la información a medida que la va recibiendo. Es decir, nosotros siempre, a veces en radio te pueden seguir hasta el minuto, un minuto y medio, 2 minutos exagerando. En redes también está ahora igual, máximo hasta el minuto. Y ya la información que te van diciendo se va perdiendo, a menos de que sea una super noticia, mega wow, que te interese muchísimo, como para que se mantenga. Entonces, por eso hay que dejar muy claras las respuestas a aquellas preguntas que el oyente le haría si estuviera con él. Es decir, que nosotros tenemos que ponernos también, no solo como en el tipo entrevistador o la persona que hace la noticia, sino que tenemos que ponernos en el lado del oyente, qué es lo que él quiere recibir, hablando del vicariato del Puyo, hablando del vicariato de Guarico, del vicariato de Méndez y de la información que yo estoy queriendo darle. Entonces, se trata de decirle al oyente lo que le vas a decir, díselo y dile otra vez lo que le has dicho. Es decir, a veces no es que repetir varias cosas o dentro de 1 minuto, 2 minutos, la noticia que yo le estoy dando no es canción, es para que se quede eso en la mente de las personas que yo voy a decir. Y por último, la parte de la consecuencia. Y en la parte de la consecuencia, hay que ordenar los datos. A veces, por mandar muy rápido una nota o por buscar la inmediatez, nosotros no tenemos un cuerpo específico de la noticia, sino que mandamos por mandar y no nos damos ni cuenta si es que inició o no inició. Yo a veces he escuchado noticias en las que empiezan directamente de una con el cuerpo de la noticia y al final de la noticia dicen dónde se sucedió la noticia y quién habló. Entonces hay que tener en cuenta también eso que debe estar siempre con un cuerpo, con una estructura. Y para eso hay 3 tipos de noticias. En radio al menos hay 3. Entonces, esto es lo que deberíamos definir dentro de Ecos de la Amazonía. Si es que vamos a utilizar las 3, vamos a utilizar una o como se vaya estableciendo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que ya habíamos hablado, o habíamos tenido ya reuniones, como se viene desarrollando Ecos de la Amazonía, bien podía ser una nota de que, en este caso, por ejemplo, Javier Jaramillo se ponga a hablar el minuto o el minuto y medio o los 2 minutos, hablando de lo que se ha desarrollado en el Vicariato Apostólico de Méndez y demás. Otra es la que también es con que tiene todo un guión específico y la otra es donde que se apoya con audios. Entonces, por ejemplo, hay una noticia estricta. eh, en esta parte tiene la estructura de la noticia, una entrada que tiene que ser breve, sencilla y atraer la atención al oyente. Eso es lo primordial que a veces no nos jalamos las cuadras en presentar una nota, que todo el momento cuando damos la nota, primero nuestra voz está plana completamente. Entonces yo a veces sí he escuchado cuando hago las ediciones de los programas que las voces son muy planas. Entonces no hay un sentimiento de la persona, por lo menos por participar, a menos de que la noticia no sea tampoco tan importante. Entonces sí hay que por ahí ponernos un poquito más, hacer en énfasis de la nota, subir, bajar notas, de dar la parte de exclamación, pregunta. Entonces hay que formular bien esa parte. Eh, yo lo que les escucho y he escuchado a la mayoría de nosotros, de las noticias, se meten, o por ejemplo, esta es la parte de aquí donde que siempre nos dicen que tenemos que ver en la noticia el arranque o entrada de la noticia, que tiene que ser impactante. Según la naturaleza de la noticia, se tiene que contestar al quién, al qué, al dónde, al cuándo y al cómo.
en función obviamente del contenido. Y hay que redundar datos nuevos que falten en la otra información que se da y que mantengan la atención del oyente. Y de ahí el cierre. Noticia de citas. Esta es la que prácticamente nosotros es en la que estamos tratando la mayoría. Yo me atrevería a decir que la mayoría estamos en esta porque nosotros estamos dando el texto o estamos teniendo un texto y decimos que en el Vicariato Apostólico del Puyo se desarrolló tal noticia. Son con datos que tú ya tienes y eso es lo que tú vas dando los datos. Entonces la intercalas con texto que compartes durante el desarrollo y nos metemos con la entrevista. Entonces eso es lo que estamos haciendo prácticamente nosotros. Y yo creo que aquí muchos de nosotros lo que estamos haciendo es solo dar el intro. Por ejemplo, yo escucho a veces que cogen, dicen desde el Vicariato Apostólico de Aguarico, les saluda José y en esta semana estuvimos con el padre tal y que nos va a decir tal información y soltamos la nota y al final decimos, esta fue la noticia de tal, adelante compañeros. O sea, nosotros lo que estamos haciendo no es una nota periodística, no es una noticia, lo que estamos haciendo es presentar nada más, estamos siendo de presentadores más que de noticias. Por eso creo que una vez, si no estoy mal, el compa Gabriel sí había dicho que yo cuando recién entré, me estaba enterando en esa ocasión que él decía que era la nota periodística que se tiene que hacer y la nota periodística es el redactar yo coger y redactar mi nota, mi noticia, y decir que esto es lo que sucedió, tal cosa, y muy poco manejarme con audios externos de alguna entrevista que yo esté haciendo, porque ella se convierte en una entrevista, que es muy distinto. Entonces, sí, yo creo que deberíamos plantearnos eso, porque además, cuando yo ya pongo una nota de alguien más que a la que yo estoy preguntando, al padre, a la hermana, al misionero, ya él va a decir toda la información y yo ya no tengo nada más que decirlo. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros redactar lo que ha pasado. A esa persona que le entrevistamos es como para sacar algún dato, como para sacar qué es lo que sucedió, consecuencias, quién, dónde, cuándo, todas esas preguntas, ¿no? que se pueden hacer y que puede el oyente necesitar. Pero yo creo que aquí lo que somos nosotros, quienes son los protagonistas y que tienen que ser esa información, es cada uno de nosotros. O sea, redactar bien eso. ¿Y cómo? Debemos tener en cuenta que debe haber un titular para que la persona que va a editar tenga esa información. Por ejemplo, que me llegue un titular, el obispo del Vicariato Apostólico de Méndez informa de las actividades realizadas por la fiesta jurada de la Purísima de Macas. Ese es el titular. Entonces, ya ese titular ya me da algo de información al que va a hacer la edición. Y de ahí viene un lead o un cuerpo, que ahí vienes ya a entrar en la noticia, la fe, el día tal, el obispo del Vicariato Apostólico de Méndez, en conjunto con los diáconos, la pastoral y los movimientos laicales definieron tal cosa y se hicieron esto y vas contando. Entonces ahí la cuestión es que tenemos que establecer eso y definir ese texto y tener el texto. Y ese texto es lo que habíamos pedido muchas veces en ocasiones anteriores, de que esos textos se envíen adjuntando una fotografía al correo electrónico para poder subirlo a las redes sociales. ¿Por qué no se hacía? Porque ninguno de nosotros redactaba. Hay que ser sinceros, que ninguno de nosotros redactaba una noticia. Yo iba, cogía una nota al padrecito, al obispo, al misionero, y yo lo llevaba al estudio y entraba yo ahí y solo pegaba yo el inicio, la patita de inicio y la patita de final y se fue. Y por eso ya no es una nota periodística, eso es una entrevista, aunque sea cortita, pero es una entrevista. Entonces, en eso debemos diferenciar, ¿no? Entonces, tenemos que diferenciar muy bien en esa parte cómo es lo que nosotros vamos a presentar. Entonces, más bien es, desde mi punto de vista, lo que tendríamos que hacer como Ecos de la Amazonía para mejorar sería la parte de nosotros redactar el titular, el cuerpo y el cierre. El titular y el cuerpo, el titular para la persona que va a editar sepa de qué es la noticia y no tenga que estar escuchando los 2 minutos a cada una de las notas. Porque a mí, por ejemplo, me sucedía eso, que cuando me enviaban las notas y yo tenía la edición, yo tenía que escuchar todita la noticia que ustedes me enviaban para
para saber de qué se trata la noticia y yo poder decir al micrófono a quién estoy dando paso y con qué nota va a salir desde Aguarico o desde el Puyo o desde cualquier otro lugar. Entonces ahí es el dato de que tenemos que cambiar esa manera de hacer, creo, las noticias, donde que vaya la redacción completa de cada uno de nosotros y poder establecer eso para que para que ya vaya a la edición del programa en general y para que de ahí pueda pasar al otro. Entonces nosotros tenemos que empezar a redactar. Y por eso veía yo dentro revisando por acá y también yo hice una parte calculando un poco de cuánto es lo que nosotros necesitaríamos como para poder tener el minuto o lo que nosotros vayamos a mandar, los 2 minutos. Por ejemplo, yo revisaba por acá en internet y vi esta acá, que esto es la típica cuando vas a grabar un audio, ¿no? O a veces cuando te llega algo que tengas que grabar a la radio, dices, ¿y ahora cuánto va a durar mi audio dependiendo de lo que yo tenga de las palabras? Si tienes en digital, el cálculo aproximado de lo que yo había revisado es que en un minuto puedes leer de 125 a 190 palabras por minuto. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a empezar a leer muy rápido y que no se me entienda. Para eso hay que tener una correcta pronunciación, una interpretación, un ritmo y una entonación. Y que no se me vaya de las manos la nota de lo que yo voy a realizar. Así que entonces esta partecita de aquí yo creo que es súper, súper importante de que nosotros en base a esto, a estos datos que nos tengan aquí, nosotros empezar a redactar nuestra noticia. Y 190 palabras no es mucho. 190 palabras tal vez es como unos 2 párrafos, un poquito más. Entonces, digamos que yo voy a dar una nota de unos 2 minutos, yo tengo que escribir unos 4 párrafos de unas 4 líneas cada uno, 5 líneas cada uno, dependiendo de la nota de lo que yo esté hoy desarrollando. Y con eso de ahí ya poder grabarlo. Y la cosa es que no por mucho hablar se llega mejor con la nota. A veces lo que queremos es que te entre muchísima información en la nota y nosotros lo que empezamos es a meter información y dices, ah, no, bueno, yo como voy a hablar súper rápido, me va a entrar más información. Eso es a veces contraproducente porque por hablar muy rápido no se entiende nada y tu noticia se pierde. O puede ser de que tengas una dicción muy buena, se te entienda muy bien, pero por el simple hecho de escuchar una velocidad más, 2x más en velocidad de lo normal, el oyente pues se puede distraer porque tu voz sea demasiado rápida. No se va a distraer si tu voz es muy aguda o muy grave, sino se va a distraer en el sentido de que estás hablando muy rápido, no se te entiende, y obviamente de las muletillas que pueden tener cada uno. Pero bueno, eso de las muletillas se puede cortar ya con el programa de edición. Entonces yo creo que esta parte de aquí es lo importante, ¿no? O sea, hablar primero de que nosotros debemos tener esto cuando ya vayamos a grabar, obviamente, una correcta pronunciación, la interpretación que sea muy buena, y cuando hablo de interpretación es de ponerme en ese sentido de que voy a hacer noticia, voy a dar una información desde mi vicariato apostólico de lugar donde que sea, en este caso del vicariato apostólico de Méndez. El ritmo, de no perder el ritmo, porque hay veces que por empezar a hablar muy rápido me quedo sin aire y en el micrófono se amplifica todo sonido. Y la otra, la entonación. La entonación que tiene que ser una entonación clara, una entonación fuerte. Y la entonación, obviamente, cuando vayas variando entre si es algo de exclamación, algo de pregunta, hasta los silencios son muy importantes dentro de lo que son grabaciones. Entonces, todo eso tiene que ir en tu guión o en tu redacción más que nada, porque el guión, podemos ir entramos ya a materia ahí sí ya de comunicación, donde que son los guiones técnicos, guiones literarios, que también ya entra en lo que es el sonido. El que sí tiene que ser un guión es el que va a ser la edición del programa en sí de Ecos de la Amazonía, de todo el informativo, de todo el boletín. Entonces, ese yo creo que es, por eso era la otra clase, o la otra taller más que clase. El otro momento que vayamos a hablar sobre los guiones, ahí sí es para todos los que ya vayamos a editar. Y como todos editamos aquí, entonces para ellos es un poco más la parte del guionazgo, porque ahí sí tengo que establecer el guión
de qué nomás, cómo voy a saludar tal vez, qué voy a utilizar al inicio, el intro, el fin, vamos a utilizar cortinas, vamos a utilizar un fondito con música, no voy a utilizar un fondito musical, voy a ir la voz en seco. Entonces ese ya es un guión literario y un guión técnico. Pero en el día de hoy era más que nada por ahí, como para tener un poco más claro este panorama de la redacción, del por qué es importante redactar. Ahora, yo les preguntaría, por ejemplo, a ustedes, Evelyn y que están aquí, deciré que, por ejemplo, ustedes, en el sentido, cuando vamos a hacer la noticia, ¿cuál es el trámite que ustedes hacen? O sea, si es que ya pasaron alguna nota, eh, porque pienso yo y he visto yo, no solo en Ecos de la Amazonía, sino yo he visto, por ejemplo, que muchos lo que hacen, dicen, voy a hacer una nota periodística. Y la nota periodística es ir a entrevistar al párroco y lo que me diga el párroco de lo que está sucediendo en la parroquia, listo, esa es la nota. Yo cojo solo, le disminuyo de los 5 minutos que habló el párroco, le disminuyo a 2, que ya tengo mi nota y solo le pongo un inicio y le pongo un fin. Y con eso, lista la nota. Sí, bueno, saben que, bueno, cuando yo llegué aquí al vicariato, ¿verdad? Que me explicaron todo lo que se hacía con lo de ecos y cómo se iba a trabajar y todo eso. Básicamente me lo explicaron así tal cual tú lo estás comentando. O sea, el saludo, el audio de la persona, el cierre y ya. ¿Verdad? O sea, realmente es así. Me imagino que es porque como se ha venido, no sé si es que se ha venido trabajando así, porque yo he escuchado los audios y así es que generalmente la gran mayoría lo hace, con el saludo, luego el audio y luego el cierre. Entonces, pero ahora escuchándote, Javier, sí realmente, yo creo que sí sería conveniente definir realmente el modelo con el que vamos a trabajar porque ciertamente no estamos, lo que estamos haciendo es saludamos, pasamos al audio y ya. Entonces no hay ciertamente una nota periodística como tal. Y de hecho, las que yo he hecho, siempre empezaba casi que con lo mismo, porque también me dijeron, no, que no puedes hacer también los saludos muy largos, que eso es válido, no, los saludos muy largos y tal. Y yo siempre comenzaba, ajá, saludos, hermanos y hermanas, desde el Vicariato Apostólico de Aguarico, compartimos con ustedes que el día tal aconteció esta noticia. El padre tal nos comenta la noticia. Y ahí colocaba el audio. Y así pues, porque era como veníamos trabajando. Pero bueno, yo creo que esto nos da una luz para decidir también cómo vamos a trabajar de manera de que realmente el microinformativo tenga un buen orden, tenga un buen funcionamiento y que las noticias realmente lleguen a las personas que tienen que llegar también. Sí, es importante eso que tú dices, porque mira, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿y qué pasa cuando yo doy no digo que esté mal dar el micrófono o dar una nota al párroco, a alguien que esté de la parroquia o del vicariato y que ellos nos hablen de lo que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? A veces solo estamos centrándonos la información de toda una semana, de toda una semana, en una nota. Eso quiere decir como que solo el vicariato hizo eso en toda una semana, cuando no es así. Cuando los vicariatos hacen muchísimas cosas. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer como parte periodística? Dar un resumen, digamos, de toda esa semana en 2 minutos. En el vicariato apostólico de Méndez, tal día sucedió esto, tal otro día sucedió esto, se están realizando las fiestas para tal cosa. Aquí yo creo que cuando yo entré también a hacer acá, a dar una mano con Ecos de la Amazonía, al principio yo pensé que era esa la información que tiene que dar, porque si no, pienso que lo que tendríamos que hacer, por eso a mí me quedó dando vueltas en la cabeza lo que la semana anterior yo escuché de que se mande el audio en bruto. Para mí el audio en bruto es la nota que tú le sacaste al obispo, por ejemplo. Entonces yo ya no necesito nada de ti. Tú ya me pasaste el audio en bruto y yo me encargo de hacer la noticia. Ajá. Yo mando, digo, desde el Vicariato Apostólico de Aguarico, hoy día va a hablar con nosotros el obispo que nos va a informar sobre tal cosa y pongo el audio del obispo.
ya no entran cada uno de ustedes. Entonces, el sentido es que ustedes entren porque ustedes son los voceros de cada uno de los vicariatos. Entonces, para mí es eso lo importante. Yo creo que así cada uno de los vicariatos va a tener más fuerza que pasar una nota. Y cuando vamos a ocupar una entrevista, porque ahí podemos decir, pero es que no les estamos dando la voz a la gente del vicariato. Tú le estás dando voz al vicariato, no necesitas darle la voz a la gente. ¿Y cuándo le vas a dar la voz a la gente? Cuando tengamos los conversatorios. ¿Por qué? Porque ahí sí, una vez al mes que se está planificando, ahí sí les vamos a invitar a ellos, ya no Ya, ustedes como los colaboradores de cada vicariato van a estar detrás tras telones, pues para hacer preguntas y demás, ahí sí, ya para hacer preguntas netamente, pero lo que ustedes van a estar de invitados va a ser alguien del vicariato de Guarico, alguien del vicariato de Puyo, y ahí sí ellos van a tener todo el tiempo de hablar, una hora de hablar y de expresar todo lo que tengan que expresar. claro. Pero en este, como es un boletín informativo, en el Sí, boletín tiene que entrar la mayor cantidad de información de cada vicariato. ¿Y cómo entra? Con cada uno de ustedes dando súper pastillitas chiquiticas de lo que ha sucedido. Sucedió esto, 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 esto y esto y esto. ¿Qué ujú, quiere decir eso? Que nosotros tenemos que hacer un trabajo más grande aún, porque nosotros tenemos que estar empapados de todo lo que hace el vicariato, absolutamente de todo, y redactar. Y para el ujú, día que vamos a pasar los miércoles, para el martes yo ya debo tener toda esa información consolidada, y si es que hay algún evento importante que quiera dar el obispo, que tenga que hablar el padre, que se acercan las festividades del vicariato y demás, bienvenido claro, sea. Ahí sí se pone un audio porque ahí sí es netamente esa la información más relevante de toda la semana. ya. Y por eso también es, a veces en los audios que nosotros mandamos, jugamos un poquito con ello porque siempre se ha Bueno, hablado de que la noticia no tenga, siempre tenga validez, que no caduque sí, las claro. noticias, entre comillas. Pero en cambio, cuando pasamos una nota, yo a veces escucho algo de lo que siempre ha sido de lo que ya pasó. Pasó. Ajá. Entonces, claro, entonces yo tengo que establecer todo lo que ya pasó, pero yo no puedo dar eso. Entonces, si no, yo no le veo sentido y nunca lo había visto sentido y siempre les había comentado algo de que las personas que trabajamos en esto, solo nosotros seamos quien saluda y quien cierra la nota y envío. Porque ahí ya no es un boletín. Un boletín tratas de informar todo lo que puedas dar y es redacción netamente 100%. Porque si no, no tendría sentido tampoco la parte de grabar. Porque si es que vamos, por ejemplo, que Evelyn está haciendo un trabajo súper chévere en conseguir una licencia para por un editor de audio, no vas a tener que editar nada porque tú tienes que bajarte solo lo que grabaste en el celular o en la grabadora, lo pones en la computadora, cortas, 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 cortas y se envía. Cuando es un editor de audio es editar un audio, es grabar el audio en vivo con un micrófono, editar, poner efectos, cortar, quitar, masterizar y demás. O sea, son cosas más grandes. Ujú, Entonces ahí está el sentido de lo que tendríamos que darle esa parte de nosotros redactar eso y si es que va a entrar una información de alguien del vicariato, que sea súper corta, porque si es que damos, digamos que son 2 minutos ahora que se está poniendo, entre 1 minuto y medio a 2 minutos, le estamos dando que a una persona monopolice un micrófono por 1 minuto con 45 segundos. sí. Porque con 15 segundos tranquilamente ya diste paso a la nota y finalizaste la nota. Ujú, Porque decir, hermanos y hermanas, estamos una vez más sí. en Ecos de la Amazonía y la noticia de hoy es esto, no se te van ni 5 segundos. Y lo mismo al final. Muchas gracias desde el Vicariato Apostólico de Aguarica, informó para ustedes. No se te van a 5 minutos. Entonces estás dando 1 minuto 45 para que se hable y a veces, como las personas que estamos entrevistando no son periodistas, no conocen a eso, lo que les estás preguntando es algo y ellos simplemente te van a dar y a veces se redundan y redundan y Claro. redundan en el tema y la verdad cansa al oyente. Entonces, lo que tenemos que buscar es que no canse. Y cuando nosotros redactemos, va a ser mucho más factible el trabajo que vayamos a hacer postproducción. ¿A qué me refiero en la postproducción? De que ese trabajo de redacción pueda servir para redes sociales, pueda servir para mensajería instantánea y pueda servir para muchísimas otras cosas más antes de lo que nos estaba sirviendo ahora solo para Ecos de la Amazonía. Entonces, no sé si Evelyn por ahí, por ejemplo, no, vamos viendo de cómo se trabaja ahora, o sea, si es que vamos a quedar con un audio
Netamente como boletín de la persona que dé, en este caso nosotros, o sea, cada uno de nosotros o nos vamos a apoyar siempre en una entrevista y nosotros solo vamos a hacer el intro y el final, porque pienso que ese modelo ya es muy antiguo de comunicación, sí es tradicional, pero yo pienso que en mis horas de trabajo, pero cuando tenía que hacer las noticias yo me empapaba de todo lo que yo pueda, pero a través de manera telemática, llamando, conociendo lo que está en la ciudad, pasando, y de esa manera yo redactaba y yo así ya hacía mi nota. Pero si es que en cambio tengo que entrevistar sí o sí a alguien, tengo que salir. Entonces es un poco también la disyuntiva y yo creo que se debería ver la parte, o no, tal vez no cerrar, decir lo haces así o lo haces así, pero sí como que se ponga eso de que se puedan realizar de las dos maneras, siempre apuntando a que o sea, es chévere de que ahora queramos buscar los podcasts, pero para los podcasts sí tenemos que hacer un guión, tenemos que redactar full. Y las Sí, noticias que uno entreviste a la gente, va a ser muy complicado de que esté redactando. sí, Sí, bueno, yo creo que dentro de todo esto, lo chévere sería darle un giro a todo lo que es Ecos de la Amazonía, irle renovando, porque si no estoy mal, me parece que desde que inició la red se ha venido trabajando con esta temática de la entrevista y la persona únicamente es la presentadora y pues ujú, todo se lo deja ahí en en el audio. Entonces yo creo que sí sería interesante el hecho de que nosotros ya le demos como un cambio, incluso va a ser como algo renovado que se le va a dar también y que va a llamar la atención. Porque si, como decía Javier, ¿no? Si nosotros empezamos a hacer una buena redacción, vamos a incluir un poco más de notas y esto va a ser mucho más interesante. Y ahí la única como entrevista o como mensaje largo en sí, el hablado sería solo la reflexión que hace el obispo de cada vicariato cuando toca editar la nota. ujú. Entonces yo creo que podemos trabajarlo desde ese punto. Incluso ahora que, bueno, como ya estamos realizando la primera parte del taller, entonces podemos decir como que a la final no sé si tú te acuerdas, Javier, Carlos tiene un esquema de cómo se está manejando Ecos de la Amazonía, porque incluso a ese podemos nosotros eh, cambiarle, mejorarle y ese sería el modelo el que nosotros enviaríamos a todos para empezarlo a hacer así. Lo único que a mí me preocupa un poco es en el hecho de que hay algunos vicariatos, por ejemplo, en Napo, donde el padre es el encargado ahora de la comisión de comunicación. Entonces, bueno, quizás a él lo podemos mandar a sí mismo por escrito y él ya, me imagino que se podría ir adaptando, ¿no? Ya con el tiempo a la nueva temática de Ecos de la Amazonía. Y yo creo que también se le haría más fácil porque creo que él dijo que no manejaba mucho lo de la edición, algo así. Entonces ya haciéndolo de esta forma, uno propio ya es más consecutivo y ya le vamos a dar más forma desde nuestra voz Claro. y no va a ser Y tan también repetitivo. algo chévere de poder hacer eso también. Por ejemplo, estuve en un taller que nos dieron a nosotros de lo que es periodismo móvil. Muchas veces he participado de varios talleres de periodismo móvil, pero participé de un taller de periodismo móvil en el cual nos presentaban a nosotros una opción que se está trabajando ahora, por ejemplo, de este tipo digamos, tipo podcast o tipo programas que se llevan por Zoom o por una plataforma similar a esta. Entonces, por ejemplo, empieza el presentador y dice, ya sí, estamos aquí con la información y nos vamos al Vicariato Apostólico de Puyo con Evelyn y Evelyn pasa a ella a dar todo el reporte de lo que ella ha vivido, ha hecho y cómo está viviendo el vicariato. Y habían otros que no tenían el chance de estar presencialmente. ¿Qué es lo que ellos hacían? Enviaban el audio o enviaban el video grabado desde su celular
y lo enviaban y lo único que uno cogía era descargarse y ponerle ese rato dentro de, compartiendo pantalla dentro de lo que es el Zoom. Y en este caso, por ejemplo, digamos, si es que ustedes no tienen, hay algunos vicariatos que no tienen una radio, por ejemplo, creo que es Aguarico. Entonces, no tengan, digamos, que el padre del TENA él no tenga un estudio de grabación. Porque, por ejemplo, de nada me sirve mucho de que yo tenga el mega wow editor de audio cuando yo no tengo una mega wow consola o una interfaz de audio de un micrófono. Entonces, qué mejor, por ejemplo, si es que nosotros podemos enviar en bruto, como se ha dicho, el audio, y yo lo único que hago es ingreso a mi teléfono, cojo, eso sí, un buen micrófono de teléfono que puede ser con cable o inalámbrico, que no cuesta más de 20, $25, y yo grabarme el audio las veces que yo necesite, porque ya tengo un escrito, entonces va a ser más fácil que yo tengo el escrito y empiezo con ese escrito a leerlo. Desde el Vicariato Apostólico de Aguarico tengo la información que es esta. Adelante estudios, sigan ustedes y se fue. Lo que tiene que hacer el editor es tratar de limpiar un poco el audio en el caso de que tenga un poco de ruido externo. Para eso ustedes mismos ya después van a ir cogiendo un poquito más de práctica, en el sentido que cuando vayan a grabar necesitan un momento en silencio, necesitan un momento, un espacio donde que no haya, no haya mucha acústica. Y si es que ya tienes el micrófono y el micrófono te lo pones aquí o el micrófono lo pones aquí, sencillamente te va a captar más a lo que es el audio que tú lo tienes. Entonces no necesariamente necesitaríamos el estudio. Tal vez yo porque estoy acostumbrado a trabajar en radio y tengo muchos años estoy llevando en radio, si yo no grabo en estudio, yo no grabo. Pero ahora tenemos muchas otras facilidades de hacerlo y si vamos a manejar este estilo que estoy diciendo ahora y que estamos proponiendo ahora, va a ser mucho más fácil que vas a poder grabarlo en cualquier lado. Y va a ser más fácil para el padre, para los colaboradores, para los voluntarios. Tengas o no tengas radio, vas a tener el chance de poder hacerlo. Y ese audio lo ocupamos para ecos y la redacción, lo que uno ya escribió, también se envía al correo adjuntándole al audio y ese texto que está ahí lo vamos a poder ocupar para redes sociales, que esa es la importancia también del caso, no dejarlo solo botado. Yo, ¿por qué no pude continuar con la parte de redes sociales que se planteó hace algún tiempo atrás? Era porque yo nunca tenía ningún texto. Yo solo tenía el audio en el correo electrónico. Entonces, es ponerme yo a escuchar todo el audio para yo ponerme a hacer una noticia y publicarla, no podía. Era imposible. Intenté y hice un par de veces eso, pero era mucho trabajo. Entonces, si es que ya viene ahora desde cada vicariato el audio en bruto y aparte de eso el texto que ya hicieron para poder grabar ese audio, entonces ahí va a ser mucho más fácil. Tal vez en lo único que uno se va a complicar es tomar la foto a algo que tenga que ver con la nota que se está dando. Entonces yo creo que así modificaríamos un poco eso. Y Evelyn, ahorita estaba viendo el texto o las directrices que se mandaban, que mandó Carlitos, hace algún tiempo me envió a mí cuando iba a hacer las ediciones. En general no te dice cómo tiene que ser la nota, solo te dice una nota, una nota en audio que tenga 1 minuto y 30, que tengo yo aquí, el que me pasó esa vez, pero ahora sí decimos son 2 minutos, pero no te especifica cómo tiene que ser la nota, no te dice que tú tienes que entrevistar a alguien y presentar y despedir el programa, eso netamente te dice una nota para Ecos de la Amazonía. Ya. Bueno, a mí me gustaría que si se adaptara por lo menos a esta idea que tú estás comentando, porque de hecho para esta semana, cuando yo les pasé la información al grupo por el grupo de WhatsApp, para esta semana habían varias actividades y se hicieron muchas actividades realmente, desde el jueves hasta el domingo, full actividades. Pero como todos aquí en el Vicariato estábamos centrados más en la marcha, realmente íbamos a hablar era solamente de la marcha. Y íbamos a dejar por fuera las demás cosas que se hicieron durante la semana. Por esto mismo de que lo del audio o de que sea la noticia más resaltante. Entonces yo creo que sí podíamos hacer esta variación y que se escucharía mejor también. Ya si aprendemos los que también no saben, algunos, puedan aprender también. Y ahí también lo importante es que cuando tienes varias noticias, por ejemplo, en este caso que estás diciendo, tienes una noticia, digamos, le das jerarquía, le das prioridades. Entonces dices,
la marcha. Esa fue la noticia más fuerte. A esa le vas a dar más líneas de texto y al final Ajá, puede decir, pero también se desarrollaron estas actividades y, y le está súper rápido las actividades, pero entonces se ve que el vicariato está haciendo mucho. Porque a veces sí, es que nosotros pasamos una sola nota, discúlpeme, pero a veces el que está fuera y que no es pegado a la iglesia, digamos, ¿no? Porque los que estamos junto a la iglesia y todos sabemos que la iglesia trabaja muchísimo, pero quienes no dicen, pero si el vicariato solo hace una noticia o solo sacan una nota, no hacen nada, entonces se valen a veces de eso. No estoy diciendo que tampoco vayamos a luchar en contra de esas cosas porque la verdad no es mi modelo de trabajar, pero sí, o sea, a veces a mí lo que me incomoda a mí a veces es que cuando uno quiere sacar información en radio, eh, tenemos mucha información, pero solo por sacar una o por irme donde uno, me olvido de las demás. Y a veces le restamos importancia a una nota que puede ser mucho más interesante. Por ejemplo, a veces yo he escuchado, eh, la otra vez me pasó, creo que fue con Sucumbíos. Ellos creo que me dijeron que tenían una nota o con Zamora, no recuerdo. La cabeza se me ha por otro lado, pero me decían, pasé la nota de tal, pero tengo otra notita que sucedió esto, y a mí me parecía la segunda nota, me parecía mucho más interesante que la primera que me pasaron. Entonces, pero ellos como le dieron prioridad a la otra y ya se me pasaba el claro. tiempo y tienes que enviar una sola nota de un vicariato, entonces no salió. Entonces, pero también tenemos que ver hacia dónde es lo que uno quiere apuntar, ¿no? Entonces, pienso que teniendo esta parte de la redacción y estableciendo así va a ser mucho no más fácil, pero sí va a llegar mucho más el Ecos de la Amazonía hacia donde queremos que llegue. Sí. Entonces, no sé si es que, por ejemplo, con lo que vayamos a ver en estos 3 martes, al final sacamos como digamos, un pequeño manual, ¿sí? Que sería de cómo elaborar nuestra nota y cómo elaborar el Ecos de la Amazonía. Cómo elaborar la nota, que cada quien tenga cómo debería establecer su noticia en tiempos, cómo tiene que mandar. Se puede poner ahí está la especificación técnica, digamos, de que todos tienen que mandar en archivo MP3, porque algunos me mandaban en WAV la otra vez, los que todos tienen que mandar en un archivo MP3 de 192 kbps y que todo, cuando vayan a hacer la edición, siempre le mantengan en el volumen del audio en menos 1 decibeles o en menos 2 decibeles para que no se sobresature el audio cuando lo vas a editar, para el editor. Entonces, todas esas cosas se puede hacer un pequeño manual para los que dan las notas, para quienes editan y para quienes, digamos, que hacen la postproducción o quienes son los que publican. En este caso nos iríamos contra Carlitos, pero ese sería el dato de la publicación, porque creo una cosa muy importante. Pienso Entonces yo yo me comuniqué, pues, de que al momento de la postproducción, de la parte de la que es la publicación, también tenemos que ser un poquito más, que obviamente depende todo eso del editor, de qué hora envíe ya el Ecos de la Amazonía final. Pero pienso de que tenemos en redes sociales y para radio, por ejemplo, aquí en la radio, tenemos que llegar a un punto de, como en radio decimos, el noticiero empieza a las 6 de la mañana, o'clock, 6 en punto, no puede salirse, todos los días sale así. El día que no salió a las 6, la gente empieza a preguntarse por qué no salió. Entonces tenemos que llegar a lo mismo con Ecos de la Amazonía, que se suba el día, qué sé yo, viernes a las 8 en punto de la mañana, está subido a la plataforma de Facebook. O sea, llegamos a tener nosotros un cronograma listo que cuando la gente no vea a las 8 de la mañana subido el Ecos de la Amazonía, se va a preguntar qué pasó. Y no va a preguntarse un qué pasó en mala fe, sino decir, o sea, a ver qué pasó, tal vez no hay luz donde que están ellos, o se enfermó alguien, y eso pasa en radio, y puede pasarnos lo mismo a nosotros en Ecos de la Amazonía, y tenemos que apuntar a eso. Entonces creo eso, Carlitos, en el sentido de que al final vayamos sacando un pequeño manual en que podamos compartir con todos. Ya estaba revisando también un poco el editor que nos comentaste, Evelyn, al inicio. Entonces me Sí, parece que es un editor netamente de periodismo, o sea, para periodistas. Entonces está súper sencillo de manejarle y solo tendría que ver cuáles son los efectos y esas cosas que tiene como para manejarlo. listo. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la elaboración del manual al final de los talleres
para que, bueno, en todo caso, los compañeros que no pudieron conectarse el día de hoy, ellos también tengan conocimiento de cómo van a ser las nuevas directrices de Ecos de la Amazonía. Yo también asimismo ya te paso a ti, Javier, Desi, también envíame el correo del vicariato o a qué correo les envío yo el link para que se puedan descargar también este nuevo editor y conforme pues ahí, Javier, tú nos echas una mano viendo para ver cómo lo podemos usar. Lo ideal sería usar el mismo editor todos. Sí, sí, yo vería para ver si es que puedo en esta semana que viene y la próxima, para que cuando estemos en la reunión de edición, en la de edición de audio, que es la última, a ver si más bien ahí yo podría hablarles de editores y cómo trabajarle en el Audition, en el Adobe Audition o en el Audacity. Pero si es que ya vamos a tener este aquí, voy a tratar de empaparme en estas 2 semanas, manejarle, ya lo voy a instalar y ver cómo trabaja en el estudio para poder explicarles ese, porque creo que a donde va enfocado ese editor es un poco más a la parte periodística y a la parte de hacer podcast. Entonces, creo que se enlaza directamente con las aplicaciones de Sí. podcast para poder ya subir. Entonces, creo que esa es la parte más fuerte de ese programa. Entonces, lo vería eso y el último día lo veríamos así. Entonces, quedemos un poquito hoy en la mente de cómo redactar, vamos viendo cómo, pues, para ahora nos queda casi imposible, vamos a pasar la nota tal cual como la hemos seguido pasando siempre, pero que, por ejemplo, para el próximo martes, que ya vayamos a tener la siguiente nota, tener redactado, hacer ya la redacción de mi nota, o sea, que ya la próxima semana ya no sea una entrevista, por lo menos pongámonos eso en mente de que ya no sea una entrevista grabada, sino que sea mi redacción de todo lo que ha sucedido en la semana en el Vicariato Apostólico de Méndez, de lo más relevante, o del Vicariato Apostólico del Puyo, de Guárico. Y en la que viene, vemos la redacción cómo está de cada uno y en base a esa redacción le vamos dando forma, es decir, le vamos poniendo ya como un guión tanto para radio y un guión para redes, donde que tiene que ver un titular, donde que tiene que ver un lead, o que es el resumen de la noticia, y donde que tiene que ir el cuerpo de la noticia, y el cuerpo de la noticia a qué se refiere lo que es el inicio, a la parte intermedia de la noticia y al cierre. Entonces, eso como para darnos ahora en esta semana y así poquito a poquito ir trabajando en ello. Listo, sí me parece muy interesante esta parte. Entonces, bueno, y esta semana va a ser la última semana, ojalá en que sacamos así el microinformativo y ya luego le sacamos nuevito. Yo creo que podríamos trabajarle mucho en este mes de marzo. Ajá. En este mes de marzo, por ejemplo, trabajarle en esto, en pulir nuestra redacción, en pulir lo que es las grabaciones, en los guiones, que todos tengamos un mismo formato y arrancar ya con este manual que se cumpla desde abril. Y si es que no estoy mal, Carlitos, en abril me corresponde a mí como vicario apostólico de Mens, entonces ahí les Sí, ya advertí te un toca a poquito ti, más, sí. les hago que me pasen tal cual como es. Sí, ahí sí, para entrar a abril, todo ok. Eso sí sería entonces. Entonces, eso. Javier, hoy no alcanzamos a hacer algún ejercicio, lo dejamos para la semana que viene de manera general. Sí, porque más que nada ahorita poner a redactar, porque pienso de que ahorita cada uno de nosotros lo que tenemos es ya la noticia ya grabada, porque si vamos a enviar el día de mañana lo tenemos ya grabado o ya sabemos a quién vamos a grabar para mandar la noticia mañana. O sea, en el sentido de que yo cambio ahorita y hacemos un ejercicio diciendo, a ver, ¿cuál es la noticia que vas a grabar o qué le pasó al vicariato? Y lo redacta, te va a marear ahorita por completo a la nota que tienes que pasar mañana. Entonces mañana trabajemos todos normal con la nota que vamos a pasar, pero desde mañana que ya se envía la nota hasta el siguiente martes, ya no le trabajamos igual, ya no nos pongamos a pensar a quién voy a entrevistar, sino pongámonos a pensar qué información y qué noticias sucedió en mi vicariato y voy a ponerme a escribir. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que en algún momento me enteré de que la Cáritas vicarial entregó kits. Entonces yo ya voy a apuntar eso, ese dato, yo ya apunto en una libretita, apunto en mi celular y tengo ese dato para mi nota. Y otro día me enteré, en cambio, que se está desarrollando la Pastoral Shuar acá en el Vicariato Apostólico de Méndez. Anoto también esa información. Entonces, eso quiere decir que yo voy ya con datos a formular mi redacción completa. Tal vez, por ejemplo, el día lunes y el día martes que llegamos aquí ya tenemos toda la redacción.
Entonces ahí sí compartir cada quien pantalla o papelito, como lo tengamos puesto, y ahí sí decir, a ver, esta es mi nota que yo voy a lanzar el día de mañana. Esta es mi redacción y leer tal cual como se me tenga la redacción. Entonces ahí sí empezamos a la parte práctica, porque ahorita ya toda la nota que vayamos a mandar mañana ya está pensada y si es que no está grabada, ya estará por grabarse. Claro, si no, ya no enviamos. Si no, ya salen con el tema mañana. No, es que no pude enviar porque tengo que cambiar de nuevo. No, no. Mejor no Es que cambiemos Javier nos mandó a redactar y yo no alcancé a enviar. eso. No, no, no. No queremos eso. ¿Quién está editando ahorita? Nadie. ¿Zamora? Sí, Zamora, la Yoita, solo que la Yoita está un poco enferma. Ella me decía que mañana tiene cita médica, algo en el hospital y que ella va a enviar